En este segundo módulo examinaremos la función sexual humana, o lo que llamamos respuesta sexual. Vamos a meternos también en la parte de orientación erótico-afectiva u orientación sexual. Y por último, vamos a trabajar en un tema emergente supremamente interesante que tal vez en nuestra época no estaba tan vigente como lo está ahora. Estamos hablando de la identidad y expresión de género. Vamos a hacer un breve repaso sobre la anatomía del sistema reproductor del hombre y de la mujer, ¿sí? Para posteriormente entrar en su fisiología, entendido como respuesta sexual humana. Entonces allí tenemos una primera parte donde encontramos el pene, los testículos y la parte ya digamos interna que participa de todo este circuito. En el pene tenemos la cabeza del pene o glande, la corona, el surco balano prepucial, los cuerpos cavernosos, que son unas estructuras digamos, tubulares que permiten que se llenen de sangre y lograr la erección. Algunas personas piensan que el pene puede ser un hueso. No, es eminentemente muscular, como se pueden dar cuenta acá. Y tenemos también el hueso púbico, la vejiga. Fíjense que en la vejiga es el mismo conducto que se llama uretra, por donde sale la orina, pero por allí también sale el semen, que está conformado básicamente por espermatozoides que se maduran en los testículos, pasan al epidídimo y de allí por ese conducto deferente se mezclan con los fluidos de la vesícula seminal, de la glándula de Cooper, de la próstata y sale lo que llamamos el semen. Entonces, ese es un primer elemento que quería comentarles. Esta es la estructura general del pene, ¿sí? Donde vamos a encontrar, por ejemplo, un pene que puede estar en esos términos ya internamente. Fíjense que son estructuras eminentemente musculares que tienen los cuerpos cavernosos que se llenan de sangre y que permiten la erección. Hay diferentes tipos de penes, como ustedes pueden observar, de diferentes tamaños, diferentes grosores, colores, de tal manera que depende más de la ejecución como tal que el mismo. Aquí tenemos un pene circuncidado. Circuncidado significa que se le ha retirado esta, digamos, capa que entendemos que se puede retráctil, puede ser retráctil, ¿cierto? Y que ese prepucio, en este caso que no está circuncidado, aquí se ha retirado a través de una cirugía muy sencilla y que en algunas religiones se tiene como una práctica también en ese sentido. Quiero hacer un llamado acá interesante a lo que entendemos por el examen de testículo, ¿sí? Casi nunca lo hacemos y la idea es observar si tenemos en este testículo dolor al palparlo, alguna protuberancia, algún cambio o en el pene que nos permita identificar que algo puede andar mal y es necesario ir inmediatamente al médico a que nos examine. Y por último, para esta parte del sistema reproductor masculino, vamos a observar lo que es el examen de próstata. Fíjese cómo acá el uróloga introduce su dedo por el ano y palpa la próstata para ver si tiene algunos cambios, algunas modificaciones. Y de acuerdo a esto, también con el antígeno prostático cruzan ambas informaciones, el examen clínico con el examen sintomático y nos dicen cómo estamos. Muchos hombres consideran que esto es una violación, cuando no lo es, ¿cierto? No se hacen el examen de próstata a tiempo y se mueren de cáncer de próstata, algo que ya es evitable. Entonces, este es el primer paso que vamos a observar acá. Vamos a pasar a lo que es el aparato genital femenino, que es también supremamente interesante. Aquí observamos lo que son los labios mayores, los labios menores. Miren el hueso del pubis, la parte frontal. Aquí tenemos la vejiga y la uretra y el meato urinario por donde sale la orina, que es diferente
a la entrada de la vagina. ¿Sí? ¿Observan? Y aquí está el útero, que es absolutamente musculoso, muy fuerte, como un puño, y que puede tomar diferentes tamaños de acuerdo a si está o no la persona embarazada. Imagínense la capacidad que tiene este útero para crecer, al igual que este conducto vaginal. Aquí también tenemos lo que es el clítoris, que vamos a ver posteriormente. Sigamos. Entonces aquí tenemos la entrada a la vagina, por donde puede entrar el pene, depositar los espermatozoides, encontrarse con un óvulo que ha sido madurado acá en los ovarios, y estas son las trompas de falopio. Miren el ano, entonces tenemos 3 orificios, el uretral, la entrada a la vagina, el ano, y donde toda esta estructura puede generar placer para la mujer, dependiendo de sus prácticas y de su aprendizaje. Aquí tenemos la vulva, que es la parte externa de los genitales femeninos, donde tenemos el pubis, y en el pubis tenemos estas vellosidades que permiten amortiguar cualquier golpe, cualquier, digamos, amenaza que hay allí. Entonces eso tiene un papel interesante. Tenemos acá el prepucio, que al igual que en el pene cubre al clítoris, ¿cierto? Ese clítoris puede ser de diferentes tamaños. Tenemos acá los labios externos o mayores, los labios internos o menores, la entrada a la vagina, el periné o perineo, que es esta distancia entre el ano y la entrada a la vagina, ¿cierto? Las glándulas de Bartolini, que, digamos, lubrican toda esta área y permiten que tenga la mujer un ambiente adecuado para tener alguna relación sexual, y la abertura uretral. Bueno, este es un corte interesante para observar la vagina y el útero. Observen cómo es de fibroso, de muscular, con una gran capacidad de adaptación, y aquí tenemos los ovarios, donde se alojan los óvulos, allí maduran, y cuando están preparados salen y se encuentran acá en la trompa de falopio, avanzan y pueden ser fecundados por el óvulo por el espermatozoide que ha podido entrar en unas horas antes, y si es fecundado se aloja aquí en el endometrio y comienza a crecer un nuevo ser. Tenemos diferentes tipos de senos, de tamaños, de colores, de formas. No hay un seno prototipo, así la cultura occidental nos haya vendido una idea de senos. Cualquier tipo de seno, esto es maravilloso, ¿cierto? Debemos aprender a querer nuestro cuerpo. Y estos son diferentes tipos de entrada de la vagina, ¿cierto? De clítoris, como se pueden dar cuenta, también hay una gran diversidad. Se ha querido vender una idea de himenoplastia, de poder hacer cirugías estéticas en estos genitales externos, pero creemos que cualquier persona puede básicamente vivir con ellos amablemente, quererse a sí misma y no pasa nada. Estos son diversos tipos de himen. Recordemos que el himen está asociado con una idea de lo que es virginidad en las mujeres. Esto se puede romper al momento de nacer. Entonces, digamos que la virginidad planteada en el clítoris realmente cada día toma menos importancia, y más bien la presencia allí de vinculación afectiva, de erotismo, de placer, de cuidado por la persona, es lo que se destaca. Tenemos un himen anular, un himen tabicado, ¿cierto? Tenemos un himen que está prácticamente cerrado, pero que permite a través de estas salidas la salida de lo que es la menstruación, y un himen que está completamente cerrado y que merecería tal vez un análisis ginecológico para decir qué se puede hacer acá en estos casos. Bueno, hablemos un poco del clítoris. Posteriormente les voy a invitar a que observemos un video que tenemos preparado muy sencillito sobre el clítoris. Esto hasta el año 2005, más o menos del año 95 al 2005, se pudo mapear. O sea, imagínense 2000 años sin conocer o más lo que realmente era el clítoris, que es muy parecido al pene, como se pueden dar cuenta acá. Tenemos el glande del clítoris, el cuerpo del clítoris, que tiene 2 grandes ramas hacia adentro, todo lo que es esta parte
del bulbo vestibular, ¿cierto? La entrada, la orificio a la vagina, ¿cierto? Es decir, es una estructura bastante compleja que parece que su única función es el placer al estimularse. Y aquí tenemos la comparación entre lo que es el clítoris y el pene, ¿sí? Como ustedes se pueden dar cuenta, son prácticamente dos estructuras muy similares, vienen del mismo elemento embrionario, ¿cierto? Y que permiten a ambos, tanto a hombres como a mujeres, obtener placer y cumplir esa función erótica de una manera adecuada. Ese es el video que les comento para que ustedes lo puedan observar y termino con lo que es un examen, digamos, pélvico, ¿cierto? De la parte interna de la mujer. Se puede hacer por espéculo y además observar qué pasa acá, también por tacto, ¿no? Y tomar algunas muestras de algunas células que permiten identificar si hay algún elemento que esté funcionando de una manera inadecuada. Y por último, el examen de seno. A pesar de que nosotros ya tengamos más de 50, 60 años, importante seguir haciendo este tipo de ejercicios y mirar si hay algún cambio, si hay alguna cuestión allí que prenda las alarmas y poder ir a nuestro ginecólogo y que nos examinen y ver qué es lo que puede estar pasando. Hello melones, en este canal siempre hemos hablado de la importancia de un órgano que ha ganado cada vez más popularidad, el clítoris. Y es que este no tan pequeño amigo está lleno de secretos muy interesantes para desvelar. Y os queremos contar todos los que sabemos en este vídeo. Pero antes, recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Y recuerda seguirnos en Instagram porque tenemos contenido muy guay y muy original. Bien, en este canal hemos hablado numerosas veces sobre este bichillo. Un órgano cuya única función conocida hasta ahora era la de dar placer. Muchos creían que se trataba de un órgano pequeño, casi microscópico, cuando, en realidad, el clítoris puede medir hasta 12 centímetros. Y, como os imaginaréis, en 12 centímetros hay espacio para mucho. El clítoris consta de un glande, que es la parte más accesible y sensible de él. Los bracitos, o las raíces del clítoris, que junto con sus bulbos abrazan la vagina y la uretra, y un tronco donde se unen estos bracitos. Además, de la misma forma que el pene tiene cuerpos cavernosos, es decir, que el clítoris se erecta. Y es que sí, aún nos queda mucho por descubrir de él. El clítoris tiene una función clara y, a ver, no creemos que nadie se atreva a negarla. Es el encargado de regalarnos placer. Mucho placer, pues tiene 8000 terminaciones nerviosas dedicadas solo a esto. Y por eso no nos extraña que el 76% de las personas con vulva necesiten estimularlo para llegar al orgasmo. Y hablando de estimular el clítoris, se puede hacer directamente y con mucho cariño y lubricante a través de su glande. También se puede estimular de forma indirecta, ya que hay personas que tienen mucha sensibilidad en el glande y que les molesta la estimulación directa, por lo que pueden hacerlo a través del capuchón, que es como un sombrerito que cubre y protege el glande del clítoris. Y además, también puedes estimularlo de forma interna a través de la zona G, que es una zona en la pared anterior de la vagina, es decir, la que mira hacia el ombligo, donde coinciden los bracitos del clítoris, la uretra y las glándulas de Skene. Y aquí puede salir la pregunta de ¿por qué alguna vez siento más con la estimulación vaginal que otras si estoy haciendo lo mismo? Pues bien, tenéis que tener en cuenta que cuando se produce la excitación, el clítoris se llena de sangre y se ensancha, rodeando aún más la uretra y la vagina. Cuando hay penetración, ya sea con los dedos, con un juguetito o con un pene, el clítoris está siendo estimulado en sus bracitos por las fricciones. Incluso, un momento, imaginaros que yo soy un clítoris, ¿vale? Por las fricciones de esta penetración, el clítoris se inclina un poquito hacia adelante, haciendo que sus estructuras más profundas se muevan, pero un poquito,
tampoco exageréis. En otro orden de ideas, recientemente se publicó un estudio sobre el clítoris realizado por el científico Roy G. Levin que apunta que la estimulación del clítoris puede tener una función reproductiva en los años fértiles. Pero ojo, no os asustéis y escuchad atentamente. Esto se debe a que la estimulación del clítoris activa el cerebro para generar cambios temporales en los genitales femeninos, tales como: mejora el flujo sanguíneo en la vagina, que ayuda, entre otras cosas, a mejorar la lubricación de las paredes vaginales, lo que facilita una penetración libre de fricción y de molestias. Cambios en el pH vaginal y la contracción de la vagina al llegar al orgasmo, que ayudan a transportar el semen a las trompas, contribuyendo a la fecundación. Como veis, el clítoris es un órgano maravilloso que merece ser explorado, disfrutado y querido, tanto a solas como en pareja. Así que, dedicaos el tiempo de conocer esta parte tan importante de vuestra anatomía. Y bueno, chicas y chicos, muchísimas gracias por ver este vídeo. Manita arriba si os ha gustado y queremos leeros en los comentarios. ¿Habéis aprendido más cosas sobre el clítoris? ¿Lo habéis explorado? Recordad también suscribiros a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderos nada. Y obviamente seguirnos en Instagram para no perderos ninguno de los contenidos que preparamos para vosotros. ¡Chao! Después de haber visto esta parte de los genitales, uno se pregunta, pero allí no está realmente la sustancia de este asunto. ¿De qué estamos hablando? Básicamente el sistema sexual humano, donde el cerebro es el principal órgano sexual del hombre y de la mujer, de cualquier ser humano, ¿sí? O sea, todo lo que ocurre en los genitales realmente está ocurriendo en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Y eso está mediado por nuestro cuerpo, por nuestra historia, nuestra biografía, por la cultura en la que nos encontremos. Simplemente imagínese una mujer, por ejemplo, que vive en un país musulmán a una mujer que vive en un país latinoamericano. ¿Cómo vive su vida sexual allí? Entonces, siendo el cerebro nuestro principal órgano sexual, debemos tener en cuenta allí todas nuestras experiencias sexuales, desde de antes de tener el primer coito, ¿cierto? El primer coito, posterior a eso, ¿cómo puede la persona aprender a vivir una vida erótica satisfactoria en cualquier etapa de su vida? ¿Sí? Esto se puede aprender realmente, puede explorarse el cuerpo, explorar nuevas sensaciones que ni nos imaginábamos que podíamos llegar a tener. Hay personas, por ejemplo, que creían que solamente podían tener un orgasmo, mujeres, y cuando sueltan un poco el cuerpo y se llevan por la pasión y tienen una pareja que es muy comprensiva y que va entendiendo ese ritmo, puede llegar muy lejos sin darse cuenta realmente que tenía toda esa potencialidad, pero que fue descubriendo. A través de los órganos de los sentidos vivimos nuestro erotismo. Y allí comienza la respuesta sexual humana, ¿sí? O sea, vemos el olfato, el gusto, el tacto, el calor, el movimiento, la imagen, recrear en nuestra mente cosas bonitas para irnos preparando para una relación sexual es una buena aproximación. Y aquí tenemos un esquema básicamente donde eso mismo que vimos allá en el aparato genital lo estamos viendo acá, cómo funciona a nivel ya del sistema nervioso central, en nuestra médula espinal, ¿sí? Esto ocurre allí, por eso una persona que ha sufrido una sección de la médula espinal le es tan complicado poder manejar su sistema reproductor y eróticamente necesita apoyo, ayuda, encontrar otras formas de vivir ese erotismo, pero se puede. Entonces recordemos que nuestro sistema sexual humano tiene al cerebro como su principal elemento y su médula espinal para ayudar a que todo esto realmente pueda funcionar. Bueno, esta es una respuesta, esta es una relación sexual entre un hombre, ¿cierto? Acá está el pene, y una mujer, aquí está la vagina. Es un esquema donde estamos observando cómo a partir de una erección del pene podemos introducirlo en la vagina y llegar a un orgasmo, ¿no?
tanto en el hombre como en la mujer. Es lo deseable. Un acto sexual heterosexual puede, digamos, tener elementos afectivos, comunicacionales, de unas representaciones de género particulares donde puedo, por ejemplo, yo entender a la mujer como un sujeto de derechos, ¿sí? Y que me dice qué le gusta, qué le disgusta. Y yo como hombre también qué me gusta, qué me disgusta, ¿cierto? Y cómo entre los dos podemos llegar a dispensarnos placer y ambos llegar en determinado momento a un orgasmo, que muchas veces la gente lo busca simultáneo, pero no necesariamente se tiene que dar. Puede ser que, por ejemplo, el hombre se demore un poquito más, que la mujer llegue a su orgasmo y que posteriormente el hombre llegue a su orgasmo también. Pero más atrás tiene unas implicaciones de todo lo que tiene que ver con la seducción, con el deseo, con el enamoramiento, ¿cierto? De cómo llegar a consensuar una relación sexual donde tengamos necesariamente un acuerdo. Ustedes pueden estar viendo acá en esta imagen que es una resonancia de un acto sexual. Aquí tenemos el pene y aquí tenemos la vagina, ¿cierto? Mire que el pene entra curvo y esto permite que al entrar y salir tenga unas sensaciones diferentes y pueda estimular en un acto sexual heterosexual el clítoris de la mujer y llegar al orgasmo en esta situación. Aquí lo tenemos ya esquematizado más claramente. Miren cómo el útero toma una dimensión diferente, ¿sí? Se acomoda para que el pene pueda ingresar fácilmente y todo este sistema realmente pueda funcionar para ambos y llegar al orgasmo. Bueno, en una relación sexual coital se han identificado diferentes modelos para explicarlos. Hay un modelo muy sencillo que me parece supremamente interesante de poderles compartir, que es este modelo de las fases de una relación sexual. La primera fase es la fase del deseo. Posteriormente la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Son esas fases mínimas de una relación sexual en la cual vamos a ahondar a partir de ahora. Entonces, en la fase de deseo, los estímulos que lo generan pueden ser muy variados y dependen de cada ser humano, de la historia de cada persona, pero podemos educarnos, ¿sí? Pero más de que esto cambie. La imaginación, la biografía, las experiencias anteriores, los pensamientos eróticos tienen un papel fundamental en todo esto, ¿sí? Para llegar, después de ese deseo, mantenerlo, irnos a la fase de excitación, que es la forma que tiene el cuerpo de responder a ese deseo. Induce la liberación de diferentes hormonas. Eso es básicamente un proceso hormonal que nos activa. Por eso nosotros como adultos mayores seguramente podemos tener un déficit, un descenso de nuestra libido que se puede corregir también comportamentalmente y a veces con alguna ayuda de medicamentos y de apoyo sexológico. Entonces, en esta fase de excitación se incrementa la atracción por la otra persona, todas las funciones comienzan a cambiar, como vamos a ver más adelante, y viene la fase de meseta. La excitación se intensifica, esa excitación logra un nivel máximo y se mantiene a través de esa estimulación física de zonas de especial sensibilidad, ¿sí? Que puede ser los genitales más otras partes del cuerpo, ¿sí? Personas, por ejemplo, que le puede gustar que le toquen los pezones, ¿sí? Otras que no resisten que le toquen los pezones, o que le hable al oído, o sentir el calor del cuerpo con quien está interactuando. Y si se mantiene esa fase de excitación y meseta, llegamos al orgasmo donde se libera toda la tensión acumulada y la persona realmente en su cerebro libera unas sustancias que llaman endorfinas y encefalinas, intensificando esa sensación de placer. Posterior a esa fase de orgasmo, llega una fase como de reposo, ¿cierto? Donde para las mujeres se puede recuperar más rápido, para los hombres un poquito más lento. Observemos esquemáticamente una respuesta sexual. Entonces aquí tenemos la fase de deseo, inicialmente, que puede tener un periodo de horas, minutos, semanas, dependiendo de lo que usted estime conveniente. Por ejemplo, si su pareja viaja
y viene una vez al mes a la casa porque tiene 3 semanas de trabajo, 1 semana de descanso, usted puede durante esas 3 semanas estar pensando, y su pareja también, en cómo va a ser ese próximo encuentro, prepararlo, hacerlo algo maravilloso. Y cuando ya están juntos, juntas, pueden comenzar esa fase de excitación, ¿cierto? Que se va incrementando y que puede llegar a la fase de meseta, donde se mantiene, como les decía, esa excitación y llegamos al orgasmo, que es la máxima expresión placentera en Occidente en este caso, y luego la fase de resolución o reposo. Esa es digamos, como la mirada prototipo de una respuesta sexual de hombres o mujeres. Pero aquí tenemos el esquema claramente identificado para la respuesta sexual femenina y la respuesta sexual masculina, donde observamos que hay diferencias. Mire, una mujer multiorgásmica puede llegar a varios orgasmos con una sola penetrada, con su pareja, ¿sí? En el caso heterosexual, porque hay otros casos como la parte, por ejemplo, de mujeres lesbianas que pueden llegar también a muchos orgasmos sin necesidad de penetración, sino de otra manera y otra estimulación. Y en el hombre, además de la fase de deseo, tenemos la excitación, la meseta y llegamos a un solo orgasmo. La fase de resolución es un poco larga y viene lo que se llama el periodo refractario absoluto, donde no responde el pene a las estimulaciones y hay que esperar unos minutos, unas horas, unos días, dependiendo de la condición física y erótica de la persona. Aquí tenemos un esquema, por ejemplo, de lo que es una respuesta sexual de la mujer. En el primer caso es una respuesta prototipo donde hay deseo, excitación, meseta y llega a 2 orgasmos. Podrían ser muchos más, ¿no? Hay mujeres multiorgásmicas. En la fase B, digamos un tipo de respuesta sexual B, donde la mujer llega a la excitación y se mantiene en la fase de meseta sin llegar al orgasmo. Muchas mujeres, por no sentirse mal con su pareja, pueden fingir un orgasmo. Sugerimos que el diálogo con la pareja puede cambiar todo esto. Lo vamos a ver posteriormente en erotismo. Y viene una tercera forma de respuesta que es muy rápida. Miren, la excitación logra acá un nivel máximo y un orgasmo muy rápido en un periodo de resolución igualmente rápido. Esto se puede dar cuando una persona está demasiado excitada, ¿cierto? Y llega rápidamente a su orgasmo, ya después puede tener un periodo de resolución. Entonces, ¿qué cambios se observan en la respuesta sexual a nivel anatómico y fisiológico en una mujer? Mire, por ejemplo, aquí sin tener una penetración, cómo están separados los labios menores y mayores, ¿cierto? Y comienza una especie de preparación de elevación uterina, ¿cierto? Pero no hay un ensanchamiento de la vagina. Aquí podemos comenzar a ver cómo se va ensanchando y cómo se comienza a lubricar esa vagina y los labios menores también aumentan su tamaño y van permitiendo que este introito se abra. En este caso tenemos ya un orgasmo femenino. Si comparamos con esta fase de excitación a esta fase de orgasmo, hay una diferencia muy importante. Miren cómo se ha ensanchado, ¿sí? Mire cómo se ha elongado, hay una gran, digamos, capacidad de crecimiento acá, de tal manera que una vagina bien estimulada puede admitir un pene pequeño o grande, diferentes tamaños, sin que haya dolor, ¿no? Que depende de la excitación. Y mire el útero cómo ha cambiado su posición para permitir que haya un mayor crecimiento de la vagina, ¿sí? Cuando ya llega al orgasmo, desciende toda esa excitación, pero en la mujer se observa que puede quedar rápidamente preparado para volver a llegar a otro orgasmo. Y esto es interesante. Como les digo, hay algunas mujeres que pueden tener varios orgasmos en una sola penetración, ¿no? Cuando es una relación heterosexual, de tal manera que podemos educar nuestro cuerpo para sentir esto y para llegar allá. Aquí observamos ya los cambios más concretos cuando la vagina no está estimulada, cuando está en la fase de excitación. Miren toda esta geografía cómo cambia. En la fase de orgasmo, mire cómo se estrecha acá, y esto puede significar que también para el pene, por ejemplo, sea muy placentero. Y aquí en la fase de resolución, cuando todo intenta llegar a este momento inicial de no estimulación, pero que queda preparada para poder llegar a una relación sexual exitosa posteriormente.
Estos son los elementos ya de comparación, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, una mujer que no ha tenido hijos y una mujer que ha tenido varios hijos, ¿sí? Unos cambios mínimos pero interesantes. De todas maneras, la mujer puede llegar a tener igualmente orgasmos, o sea, ha tenido 10, 12 hijos o ninguno. Y hemos observado la respuesta sexual en las mujeres, ¿sí? Esto aplica para mujeres heterosexuales, bisexuales, lesbianas, de diferente, digamos, orientación erótico-afectiva. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a observar la respuesta sexual del hombre, que es un tanto diferente al de la mujer, porque allá hay un elemento que se llama periodo refractario. Entonces, encontramos en este esquema aquí la fase de deseo, excitación, meseta, y después del orgasmo viene una fase de periodo refractario que llamamos, donde el pene no vuelve a estar erecto, sino hasta después de unos segundos, unos minutos, unas horas, unos días, dependiendo de la edad y del estado de salud de la persona. Por ejemplo, nosotros los adultos mayores seguramente necesitaremos unos minutos, una hora, tal vez un día. En cada persona es diferente y de acuerdo a si estamos tomando medicamentos, si tenemos una vida sexual activa, una pareja que nos excita suficientemente, ese periodo va a tardar, digamos, va a ser relativamente diferente su periodo de acuerdo a cada hombre y a su historia. Aquí tenemos una respuesta sexual en hombres. Mire cómo lo puntuado era que estamos representándolo en reposo, y con la excitación, la meseta del orgasmo llega a tener esta elongación y a salir semen, que es el conjunto de espermatozoides, que es un 5-10%, de otros fluidos como el de las vesículas seminales, el de la próstata, el de la glándula de Cooper, y todo esto se mezcla y sale por la uretra en una secreción de semen. Aquí tenemos una ejemplificación de cuando el hombre comienza a excitarse, entonces desde la fase de reposo hasta que ya comenzamos a excitarnos. Fíjense que el pene comienza a ponerse erecto, los testículos se pegan al cuerpo. En la fase de meseta, ese pene se puede engrosar aún más, elongar mucho más, los testículos pegarse más al cuerpo, y en la fase ya de orgasmo tener una curvatura y una máxima tumescencia, que se llama, o endurecimiento, permitiendo que salga el semen. Durante este periodo de orgasmo hay una contracción del esfínter externo del recto. Algunos hombres pueden llegar también al orgasmo anal durante esta fase. Lo que pasa es que tenemos en nuestra cabeza toda la idea de la homosexualidad y creemos que perdemos virilidad si intentamos otras formas de relacionamiento o de disfrutar nuestro cuerpo. Después de que llegamos al orgasmo, observamos la fase de resolución, donde el pene vuelve más o menos a su periodo inicial de reposo, los testículos descienden y, como les decía, podemos tener unos minutos, horas o días para llegar allí. Este es un esquema ya muchísimo más ilustrativo, desde el pene en reposo, estimulado parcialmente, hasta ya una erección completa y listo para la eyaculación. O sea, es un sistema hídrico donde se llenan todos estos canales, al igual que en el clítoris de las mujeres, y podemos llegar al orgasmo. Bueno, esta es una termografía, donde encontramos el pene en reposo. Fíjense que los colores rojos significan calor, y el grado de sangre que hay en el pene. Entonces, a medida que se va estimulando, se va poniendo más erecto hasta llegar ya prácticamente al orgasmo. Entre más oscurito, mayor excitado está. Fíjense que la cabeza del glande es absolutamente excitante y permite que haya un mayor relacionamiento de placer. Tenemos el periodo refractario, el tiempo de flacidez, y este es un esquema supremamente interesante que lo puede encontrar en inteligencia artificial, en Claude, donde aparece la respuesta sexual de un hombre joven, en azul, ¿cierto? Y de un hombre adulto mayor, en rojo.
donde podemos encontrar, por ejemplo, que nos demoramos un poquito más en la parte de excitación, tenemos una menor firmeza y más prolongada la fase de meseta, un orgasmo a veces con menor intensidad y duración más corta, que podemos observar, y un periodo refractario más largo y de recuperación más lenta. ¿Sí? Pero esto lo podemos manejar con nuestra pareja, podemos dialogar, jugar, acariciarnos, besarnos, todo esto. Entonces, durante esa respuesta sexual en hombres mayores, la fase de excitación se considera que es más lenta y gradual, que requiere una mayor estimulación, que la erección puede tardar más en desarrollarse. En la fase de meseta, como podemos observar, hay menor firmeza en la erección, puede durar más tiempo que en los adultos jóvenes y puede haber menor secreción preeyaculatoria. Y en la fase de orgasmo podemos encontrar una intensidad generalmente menor, un menor volumen de eyaculación, contracciones menos potentes y de menor duración, y por último la fase de resolución, que es ese periodo refractario que puede ser un poco más largo y en el cual podemos tener un periodo de excitación un poco más lento y puede necesitarse de horas, días para recuperar la capacidad de respuesta. Estos cambios son absolutamente normales y están relacionados con las modificaciones fisiológicas naturales del envejecimiento, como la disminución de hormonas, como les decía anteriormente, la testosterona principalmente, pero también los cambios vasculares. Entonces, hay que tener absoluta tranquilidad en todo esto para poder tener una buena relación sexual. Y por último, la comparación de la respuesta sexual en mujeres adultas jóvenes y adultas mayores, ¿sí? Entonces, podemos observar, por ejemplo, que su excitación puede ser más lenta, puede haber menor lubricación, por eso los lubricantes externos, artificiales, pueden ayudar muchísimo, puede haber una excitación muchísimo más prolongada, una menor vasocongestión, es decir, que se preparen menos los órganos sexuales, pero que se pueden ayudar muchísimo con la práctica y mantener como el estado físico. Hay una menor expansión de la vagina, puede ser una fase más gradual, más demorada, la fase de meseta, y vamos a entrar en la fase de orgasmo, donde la intensidad puede ser variable, pueden haber menos contracciones, aunque persiste la capacidad multiorgásmica, no en todas las mujeres podemos observar esto, aunque con educación y con práctica lo podemos lograr. Y por último, puede haber un mayor periodo de recuperación, ¿cierto? Sin que hablemos de periodo refractario. La mujer rápidamente puede recuperar su estado de no excitación y volver a iniciar una relación sexual allí en esto. Haciendo resumen de la respuesta sexual en mujeres mayores, entonces presentan una excitación más lenta, requiriendo mayor tiempo y estimulación. Por eso el juego erótico es tan importante. Debe haber lubricación con ayuda, por ejemplo, Calle de Johnson & Johnson u otras marcas. Hay uno de Profamilia muy bueno también. No utilizar productos como cremas, como aceites, porque esto puede dañar toda la flora de toda esta zona de la vagina, irritar y hacer más daño en la mujer. Entonces tiene que ser unos lubricantes que ojalá sean recetados. Algunos traen medicamentos. Menor vasocongestión de los tejidos genitales, y la excitación puede ser igualmente intensa, pero con cambios físicos menos evidentes. En la fase de meseta, para una menor expansión del tercio externo de la vagina, que veíamos en las imágenes que era bien amplio y ancho, una reducción de la elevación de los labios mayores, una coloración menos intensa de los labios menores y una respuesta del clítoris que se preserva a pesar de la edad. O sea, esa parte tan importante de la mujer, si se mantiene educada, puede recuperar, digamos, su sintonía con el placer. Y en la fase de orgasmo pueden haber contracciones orgásmicas menos intensas y en menor número, para una reducción en la intensidad a nivel subjetivo. Sí, la capacidad multiorgásmica puede mantenerse en muchas mujeres, si no en todas, y puede haber una mayor variabilidad individual. En la fase de resolución hay un retorno más rápido al estado no excitado, menor congestión residual en la pelvis
y una reducción más rápida del enrojecimiento sexual. Como les decimos, al igual que en el hombre, estos cambios son naturales. A nivel fisiológico hay menos estrógenos, por ha llegado la menopausia, ¿cierto? Con unos cambios anatómicos normales del envejecimiento que hacen, por ejemplo, un adelgazamiento de los tejidos vaginales y una menor circulación sanguínea, y que se puede ayudar mucho con algunos fármacos que puede formular algún sexólogo o sexóloga experto en el tema. Las identidades y expresiones de género y la orientación erótico-afectiva son dos temas supremamente importantes, y hemos de comenzar por entender lo que significa la identidad. La identidad es ese preguntarse por quién soy yo, ¿sí? Y afortunadamente tenemos casos donde seguimos durante toda nuestra vida preguntándonos por ese conjunto de rasgos propios que me caracterizan como persona, ¿sí? Donde yo realmente le pongo casi que la huella digital a mi comportamiento. Entonces pueden decir, mire, Fernando es un man puntual, le gusta hacer las cosas bien, es honesto, sensible con la gente. Entonces ya hay como, digamos, determinado tipo de rasgos y características que nos hacen diferentes a otras personas, ¿sí? Y esa es nuestra identidad, es la conciencia interna profunda de lo que realmente somos frente a sí mismos y frente a las demás personas. Hay diferentes teorías para avanzar sobre esto. Hacen alusión a la experiencia, especialmente a la relación con otras personas, con nosotros mismos, nosotras mismas. Y es posible entender esa identidad también en el ámbito de la sexualidad, ¿sí? Donde también se identifican por elementos claves como son, por ejemplo, el sexo biológico, la identidad erótico-afectiva o orientación sexual y, por supuesto, la identidad de género. Entonces, recuerden que en la parte biológica nosotros hablábamos allí básicamente del sexo, ¿cierto? Pero para llegar allí debemos mirar, por ejemplo, ese yo íntimo, a quiénes somos nosotros internamente, allá como seres humanos, cómo nos ven, digamos, nuestro contexto social, nuestra pareja, nuestra familia, el grupo social en el cual nos desarrollamos, y cómo públicamente nosotros manifestamos esa intimidad, esa forma de ser y estar. Porque pueda que en la casa seamos joviales, chistosos, todo eso, pero un poco ya en el público comúnmente nos reduzcamos, seamos una persona un poco más apacibles, más tranquilas, o por el contrario, que en el público seamos personas que estamos siendo muy joviales, entonces en la casa un poco más reservados. Entonces lo sabemos cada persona. Recordemos que en el sexo biológico tenemos básicamente macho, varón, hombre, hembra o mujer, y las personas intersexuales, que son todas esas posibilidades que llamábamos antes hermafroditismo. ¿Sí? Esa es la primera parte de esa identidad sexual. Entonces, hombre, mujer, intersexual básicamente allí, ¿cierto? Y en cuanto a la orientación erótico-afectiva, que es esa segunda parte de la identidad sexual, puede haber también un elemento político en todo esto que haga parte de esa identidad sexual, que vamos a trabajar básicamente esos tres elementos, que ya vimos la parte biológica, ¿cierto? Y ahora vamos a la parte erótico-afectiva. ¿Hacia dónde va mi deseo sexual? Sería como la pregunta para hablar de orientación sexual, de orientación erótico-afectiva. Y allí tenemos básicamente que la orientación erótico-afectiva es la capacidad que tiene cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva, sexual y comportamental para tener relaciones íntimas o relaciones sexuales con otro ser humano de un género diferente, ¿no? O del mismo género o de más de un género. ¿Sí? Afortunadamente tenemos un mundo en este momento supremamente interesante que nos permite ser y estar como queremos, siempre y cuando no sea un delito, siempre y cuando no hagamos daño a otras personas.
Algunos estudios han planteado que la orientación erótico-afectiva puede ser un continuo, o sea que podemos cambiar nuestra orientación sexual a través de la vida. Hay personas adultas mayores que han cambiado su relación. Entonces eran anteriormente heterosexuales, ahora son bisexuales, ¿sí? No pasa nada, desde que lo tengamos claro y la demás gente lo tenga claro y asumir esa responsabilidad de otra manera. Durante la historia de la sexología ha habido diferentes abordajes, explicaciones, teorías sobre la orientación erótico-afectiva, y hay una que me llama poderosamente la atención, que es la de Kinsey. Kinsey planteó un continuo desde la heterosexualidad, que lo puso con 0, ¿cierto?, hasta un número 6 de máxima homosexualidad. Es decir, puede haber una heterosexual exclusivo y un homosexual exclusivo. Y pueden haber personas predominantemente heterosexuales, ¿cierto? Pero pueden haber también personas que pueden ser predominantemente bisexuales, ¿sí? O sea, que tengan la misma atracción por personas del otro sexo y de su mismo sexo, o de otro sexo, o de otras, digamos, identidades de género, como estamos viendo ahora con todas las personas con experiencia de vida trans. Ese es digamos, un esquema sencillo que nos permite, digamos, como un abordaje tranquilo de lo que puede ser nuestra orientación erótico-afectiva. En este ya es un poco más específico y entiende una nueva categoría que viene, digamos, manifestándose hace unas cuantas décadas, que es la de asexual, que es una persona que no presenta interés por mantener relaciones coitales, así tenga vinculación afectiva. Entonces, entre esas dos exclusividades, heterosexual y homosexual y bisexual, podemos también tener la asexual, que es muy interesante de trabajar en esto. Bueno, y este es un esquema que habla de la diversidad sexual, que también consultando la inteligencia artificial me arrojó esto tan interesante, donde por ejemplo plantea que una persona heterosexual es aquella que siente atracción por personas del otro género, no el sexo opuesto, sino el otro género, ¿cierto? Y que es, por ejemplo, una mujer atraída por hombres o un hombre atraído por mujeres. En el caso de una persona homosexual, es la atracción hacia personas del mismo género, incluye las personas gays y lesbianas. Bisexual es que esa atracción hacia personas del mismo género, digamos, es más o menos diferente, en el sentido de que puedo tener la misma atracción por hombres, por mujeres o por otros géneros, o un poquito, digamos, diferente en intensidad, pero puedo tener relaciones sexuales con diferentes personas de diferentes géneros, ¿sí? Una persona pansexual es aquella que siente atracción hacia personas independientemente de su género e identidad. O sea, puede tener relaciones sexuales con cualquier persona. Por ejemplo, puede ser una persona, mujer, hombre, trans, género fluido, ¿sí? En general. Entonces, a veces no nos cabe en la cabeza de cómo una persona puede tener esa gran capacidad de atracción, pero existe. Y mientras no haya un delito, o sea, tener relaciones sexuales con menores de edad, que es un delito en Colombia, no pasa nada, ¿sí? En la intimidad las personas tienen diferentes tipos de aproximación erótico-afectiva que es respetable y que puede llevarse a cabo dentro de una relación de consenso y mutuo respeto. La parte de asexual, donde hay poca o ninguna atracción sexual hacia otras personas, puede sentir atracción romántica, vinculación afectiva, más no vinculación erótica. Demisexual es aquella persona que siente atracción sexual solo después de formar un vínculo emocional profundo con la otra persona. Entonces, seguramente esta persona demisexual no podría tener relaciones sexuales fortuitas, que, digamos, pueden sucederse muchas veces en la vida, sin que eso sea bueno ni malo, es sencillamente. La persona grisexual, que es aquella experiencia de atracción sexual limitada, en raras ocasiones o con baja intensidad, ¿cierto? Y la experiencia aromántica, donde hay poca o ninguna atracción romántica hacia otras personas, pero sí mucha atracción erótica. Entonces es lo diferente a lo asexual. Aquí predominaría la parte erótico
erótica sobre la parte afectiva. En la parte asexual podría ser la predominio en la parte afectiva sobre la parte erótica. Salir del closet. Hay algunas personas, por ejemplo, que pueden durar toda su vida con una doble vida. La vida pública, ser heterosexuales, un padre y una madre ejemplar, pero en su privacidad poder tener un compañero, una compañera del mismo sexo, con el cual han convivido muchísimas experiencias y llega un determinado momento y dicen, no puedo más con esto, voy ahora a sincerarme y a ser como yo quiero ser. Eso es muy importante para la salud mental, para la salud sexual de las personas, lograr sincerarse y salir del closet. Comportamientos que una determinada cultura asocia con el sexo biológico de una persona. Entonces, al hombre se le exige que sea un macho, machote, proveedor, o por el contrario, que sea corresponsal, no violento, diverso, que tenga una aproximación centrada en derechos. ¿Ven? Son las dos caras de la moneda. ¿En dónde estamos y cómo podemos transitar hacia una propuesta un poco más amplia y democrática? El género se construye mediante procesos de comunicación, a través del ejemplo, del manejo del poder, de transmitir sutil pero efectivamente unas formas de ser y estar en el mundo a través de la crianza, la educación. Entonces casi que el primer educador del género es la familia, el padre, la madre, la familia extensa, los medios de comunicación, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos como adultos significativos una gran responsabilidad de presentar una propuesta amplia de lo que es el género democrática del siglo XXI. Ustedes pueden observar en las imágenes que allí hay personas, artistas, ¿sí? A veces del común, de la gente común y corriente como nosotros, como nosotras, que en la parte, cuando uno mira de espalda, dice es una mujer, se voltea y tiene barba y bigote, ¿sí? Son personas como andróginas que juegan entre hombres y mujeres y hacen esa mezcla maravillosa y que permite que jugar con todo esto, ¿sí? Nosotros los adultos mayores estamos muy dados a veces a encasillar a la gente. Es blanco, es negro y no se mueve de ahí. No, resulta que la realidad llena de matices, de posibilidades. Bueno, el género atraviesa toda la existencia humana, ¿cierto? Podemos gastarnos toda la vida construyendo ese género y es parte de nuestra identidad individual, ¿sí? Decisiva para poder ser y estar en el mundo. Y podemos irla transformando y cambiando. Yo, por ejemplo, era un hombre tradicional, machista, sí, patriarcal, todo eso. Y poco a poco con mi compañera nos fuimos dando cuenta que eso no era algo favorable para la vida, para la relación de pareja, para la crianza, para mí mismo, para mi salud. Y he ido dando unos pasos interesantes y lo sigo dando. Y eso es un camino interesante de construcción. En el género, algunos autores identifican tres grandes momentos, ¿sí? Uno, la asignación del género, la identidad de género propiamente dicha y los roles o comportamientos de género. Entonces, aquí en esa identidad de género es básicamente el sentido interno, personal del propio género, ¿sí? Y esa identidad de género, por ejemplo, se puede dar en el momento en que nacemos. Cuando el personal de salud dice, es un niño, es una niña, porque observan nuestros genitales externos. Y ahí viene un problema, y es que puede haber una persona intersexual y entonces no identificamos bien sus genitales, la denominamos o lo denominamos en determinado género y cuando va creciendo van, digamos, manifestándose esos genitales y vamos a tener alguna dificultad seria porque a la persona le hemos asignado un género que no era al momento de nacer, pero que realmente está sintiendo y viviendo otro. Valga decir que estas personas intersexuales muchas veces no quieren una cirugía, quieren seguir siendo intersexuales toda la vida y que se les reconozca así y vivir de esa manera también está bien y sentirse bien y que las demás personas les respetemos. Entonces, esa, digamos, primera aproximación de la asignación de género hace alusión a cómo nos denominan cuando nosotros nacemos. La identidad de género ya digamos, contiene unos elementos de sentido interno, personal, propio de la persona, donde quiere manifestarse de determinada manera
ser y estar en este mundo con un determinado rótulo que ella quiere que la demás gente reconozca y sienta. Y entonces vamos a hablar de la expresión de género, de cómo esa identidad que yo tengo de género la manifiesto, ¿sí? Y es una cuestión libre, una cuestión supremamente interesante que debemos respetar y consentir. Mientras que la expresión de género básicamente alude a lo que son los comportamientos o roles de género, donde, como les decía, por ejemplo, puede ser, antes se hablaba de una mujer sumisa, caserita, que hacía el oficio, la comida, cuidaba a su hombre, a la familia. Eso pudo haber ocurrido en nuestra época y con nuestras abuelas. Ya en este momento las mujeres quieren, digamos, que hay una corresponsabilidad en todos los aspectos de la vida. Y nosotros como adultos mayores podemos también dar ese tránsito, ¿sí? Los hombres son muchísimo más participativos de toda la función de pareja, de convivencia cotidiana, y compartir esos diferentes roles y transformarlos y hacernos muchísimo más corresponsables. Entonces, la expresión de género es cómo se manifiesta el género mediante la ropa, el comportamiento, las apreciaciones y actitudes que tenemos muchas veces con respecto a diferentes temas. Entonces, esos son los tres elementos que tenemos allí, básicamente para posteriormente pasar a lo que son ya las identidades de género y poder profundizar al respecto. Identificar esto nos regala un diagrama donde aparecen algunas identidades de género. En primer lugar, hablemos del cisgénero, que es la gran mayoría de población humana, donde la persona se identifica realmente con el sexo asignado al momento de nacer, ¿sí? Y está de acuerdo con eso. Entonces, es un niño, entonces se comporta como hombre, ¿cierto? Con todos los valores y comportamientos que esa cultura demanda. Es una niña, entonces nos comportamos como mujeres con determinados valores. Así a veces no estamos de acuerdo, los podemos cambiar y transformar, tanto hombres como mujeres, y no hay, digamos, ninguna discordancia entre la asignación que nos dieron al momento de nacer y las prácticas o expresiones de género que tenemos. Digamos que aquí hay una cosa interesante y son las personas con experiencia de vida trans. Son aquellas personas que no se sienten identificadas con el sexo asignado al nacer y que prefieren muchas veces transitar hacia otras identidades de género. No necesariamente un hombre biológico transitar hacia mujer, no necesariamente, o una mujer biológica transitar hacia hombre. Hay ya en este momento diferentes posibilidades, ¿sí? Y esas personas, lo veremos posteriormente, pueden o no querer hacer alguna reasignación de sexo, cirugía, transformación. Hay muchísimas posibilidades allí. Hay una identidad de género también no binaria, es decir, que no está de acuerdo con esa mirada tradicional de hombres y mujeres y que quiere hacerse en algún otro lugar del espectro o en ninguno, ¿sí? Y comportarse de una manera más o menos neutra con respecto al género. Y es supremamente interesante esto porque nos interpela, nos pregunta, nos dice, oiga, ¿cómo es que usted ha vivido su género de una manera bipolar y qué tanto eso ha aportado al crecimiento de la humanidad? O puede haber una persona de género fluido, donde su identidad de género fluctúa entre diferentes géneros. Puede ser en un solo día o durante un periodo de tiempo y la persona se siente cómoda y bien con eso. Su personalidad, no hay ningún daño, ninguna enfermedad mental en esto. Simplemente la persona quiere ser y estar de otra manera. Y la persona agénero, así como teníamos asexual, tenemos agénero, que es aquella persona que podríamos hablar de una ausencia de identidad de género. No le interesa identificarse con alguno de los géneros establecidos, ¿sí? Quiere establecer su propia mirada con respecto a esto y ser más allá de lo neutro, ¿sí? O puede haber una expresión de género bigénero, ¿sí? Donde la persona conjuga esas experiencias de las dos identidades bipolares de género masculina y femenina en diferentes momentos de la vida y en diferentes proporciones. Entonces, como se ven, observamos una especie de espectro de esa identidad y expresión de género, donde la persona puede estar conforme o no conforme con ese género asignado al momento de nacer y comportarse de una manera particular
gratamente esta sociedad del siglo XXI lo está planteando. Y así hayan algunas políticas en algunos estados que van en contra de esa diversidad, identidad e inclusión, las personas prevalecerán, ¿sí? Esto no es una moda, esto realmente es algo que llegó para quedarse, es algo supremamente importante y que debemos respetar, ¿sí? De hecho, en algún momento hablaremos posteriormente sobre pautas y prácticas de crianza que favorezcan a los sectores sociales LGBTI desde que nacen hasta su edad de adultos mayores, como hombres y mujeres allí. Bueno, esa identidad entonces muchas veces nos lleva a que nosotros nos creemos de determinada manera, pero la gente nos ve de otra manera. Pues muchas veces queremos que haya como una afinidad entre esas dos miradas de lo personal y de lo social, ¿sí? Entonces viene esa expresión de género. Ustedes pueden estar observando allí un hombre trans, ¿sí? Era una mujer biológica que se hizo una mastectomía, se quitó sus senos y ahora se asume como hombre, ¿sí? Esto se lo voy a compartir es a través de una revista que se llama Género, la Revolución, que salió en el año 2017, de National Geographic, donde hace toda una descripción supremamente interesante del género en los diferentes continentes donde vive la humanidad, ¿sí? Esta es una experiencia que quiero que ustedes observen en sus casas, les vamos a dejar el enlace, y es la señorita María Luisa, la señorita María. Esta mujer es de un pueblo de Boyacá, donde nació, creció. Es un hombre biológico que se identifica como mujer, una mujer campesina, ¿sí? Y es supremamente interesante porque es ver que esto de la transexualidad se da en cualquier cultura, en cualquier contexto, y que es respetable. Y ver cómo su comunidad la va respetando, la va asumiendo como una mujer trans, ¿cierto? Y ella, con toda su cualidad humana, nos manifiesta cómo ha sido su vida desde la infancia hasta ya la adultez y cuál es su proyecto de vida. Entonces es interesante que puedan observarlo allí. Este es un caso paradigmático el que les quiero comentar. Aquí al lado izquierdo aparece un señor que acaba de ganar el pentatlón, que era la prueba más fuerte en las Olimpiadas cuando estaba la Unión Soviética y los Estados Unidos. El que ganara las Olimpiadas iba ganando la Guerra Fría. Entonces, este señor de Estados Unidos gana el pentatlón. Entonces, en las cajitas de cornflakes, aquí a la derecha, le dice, mire, si usted consume nuestro producto, se va a volver machote como este señor. Es fuente de energía, de transformación, todo ese Bueno, se casa con la mamá de las Kardashian, las adopta, es el padrastro de las Kardashian, tiene sus propios hijos, ¿sí? Y unos años después, a los 65 años de edad, dice, ya no puedo más con esto. Ahora llámeme Kathleen Jenner, ¿sí? Entonces, cambia toda esa vida heterosexual, masculina, por una vida de experiencias de vida trans, femenina, ¿sí? Y comienza a transformarse y a hacer lo que quería hacer seguramente desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense que nunca es tarde para llegar a ser lo que queremos ser en cuanto a nuestra identidad de género. Ese es un caso paradigmático a los 65 años. Ese es otro video que les invito a ver en su casa. Lo sacaron Los Informantes, que es un programa de alguna de las cadenas televisivas nacionales, y donde se presenta la experiencia de la principal mujer cirujana en cambio de sexo en Estados Unidos. Vale la pena observarlo. Y entramos a la parte final ya de este segmento, donde vamos a presentar una experiencia colombiana, ¿sí? De género, de un género diverso. Entonces tenemos allí a Brigitte Batiste.
Brigitte Batiste es una persona con una experiencia científica reconocida nacional e internacionalmente. Es la actual rectora de la Universidad EAN en Bogotá y su talento le ha llevado a tener cargos de dirección importantes en la parte ambiental y de desarrollo humano. Esta persona inicialmente se llamaba Luis Guillermo Batiste, ¿cierto? Su identidad sexual era de hombre. Posteriormente, él se comporta como masculino, o sea, su identidad de género hombre, su expresión de género masculina, y al cabo de un tiempo comienza a transitar, a dejarse el cabello más largo, a comenzar a sentirse de una manera diferente, lo consulta con su compañera y comienza a transformarse de esa persona hombre masculino heterosexual con 2 hijas, ¿cierto?, a una persona trans. Va y cambia su cédula de identidad, ya no es Luis Guillermo, sino Brigitte Batiste, ¿sí? Y ahora se siente femenina, ¿cierto? Entonces, identidad de género por el lado biológico sigue siendo hombre, pero ahora se comporta como mujer, o sea, femenina. Sigue casado con la misma mujer y se considera lesbiana, ¿sí? Interesantísimo, ¿no? Ese cambio tan interesante de responsabilidad y de esa mujer que acepta ese tránsito y sus 2 hijas también lo promueven y sacan adelante esa familia. Actualmente, entonces, Brigitte Batiste vive una vida un poco diferente a la que comenzó cuando era Luis Guillermo, ¿sí? Entonces, ese es un caso colombiano paradigmático de éxito, en el sentido que esta persona, de acuerdo a sus talentos, a su inteligencia, ha logrado salir adelante y demostrar que la identidad y expresión de género son una parte de esa identidad sexual, pero no lo es todo. Que de todas maneras detrás de todo esto hay una persona con cualidades, con sueños, con posibilidades, que es aceptada en el mundo y que puede desarrollarse humanamente con una potencialidad impresionante y que puede apoyar a otras personas.